este servicio, ¿ya? Así. También podríamos colocar, por ejemplo, tiempo requerido, ¿no? O sea, si hay un tiempo que se requiere de ese servicio. Por ejemplo, si yo voy a hacer un servicio de esterilización de una perrita, ¿no? Una hembra. Entonces, ¿qué tiempo yo requiero? ¿Qué materiales requiero? ¿Qué personal requiero? ¿No? Entonces, puedo colocar aquí en ese servicio todas esas cosas de manera de que todos sepan qué cosa se va a utilizar. ¿Ya? Entonces, fíjense que tal vez alguno pensaría y diría, pero sí es suficiente con el código o la descripción del servicio y su precio, nada más. No. De repente el usuario nos dice, no, yo necesito saber qué cosas voy a necesitar para hacer un determinado trabajo, ¿no? Y puedo colocar incluso algún campo como observaciones. Por ejemplo, que el animalito antes de esta cirugía tiene que estar en ayunas. O que el animalito antes de tal cosa tenga tal otra cosa. O sea, puedo colocar cosas, ¿no ve? Observaciones. Entonces, fíjense que este detalle que estoy colocando aquí, esto está sombreado, no se ve en el Product Backlog ni en el Sprint Backlog, no se ve. Entonces, el único lugar donde yo voy a necesitar, un lugar donde yo voy a describir en detalle cómo se va a meter, es aquí, en la historia de usuario. Para eso sirve la historia de usuario. ¿Ya? Entonces, acá después vamos a decir, se debe verificar que no exista un servicio previo con el mismo código o descripción. Así. Listo. Ok. Luego, se debe poder visualizar en una grilla todos los servicios ordenados por descripción alfabética. ¿Qué quiere decir eso? Que en una grilla, al iniciar el programa, yo voy a tener todos los servicios que presta la veterinaria. Pero no va a estar ordenado por su código, porque el código es referencial. Yo prefiero por su descripción, pero en orden alfabético. ¿Ya? Entonces, de esa manera, si yo buscara en la pantalla, en la grilla, un servicio, voy a poder ubicarlo por su orden alfabético. ¿Ya? Entonces, de poder visualizar en una grilla todos los servicios ordenados por descripción alfabética. Listo. Para modificar un servicio, se lo puede ubicar por su código o por la descripción o por su descripción le pondrás, por su descripción. Por su descripción. ¿Ya? ¿Podemos eliminar un servicio? Sí. Entonces podemos decir, para eliminar un servicio, previamente se debe verificar
que no exista previamente se debe verificar que no exista un histórico o registro asociado. ¿Qué significa eso? Que si, digamos, yo quiero eliminar un servicio y ese servicio ya se ha hecho alguna mascota, no puedo eliminarlo, ¿ya? No puedo eliminar. ¿Por qué? Porque si ustedes mentalmente hacen una relación de base de datos, de tablas, yo voy a tener este servicio asociado históricamente a un registro de otra tabla. Entonces no puedo borrarlo. Porque si lo borro, rompo la integridad y consistencia de la base de datos. ¿Ya? Ok, entonces debe verificar que no existe un histórico o registro asociado. Si existiera, un registro, solo se puede dar de baja el servicio. Ahí está. Entonces yo estoy diciendo que, si digamos, he creado varios servicios y uno de esos servicios no tiene ninguna relación con otra tabla, o sea, nadie ha usado ese servicio, puedo eliminarlo. Pero si ese servicio tiene información relacionada, no puedo eliminarlo físicamente, solamente puedo darlo de baja. ¿Ya? Ok. Se podrá emitir un reporte detallado de los servicios del área veterinaria. Así. Ok. Entonces, acá lo que estamos diciendo en detalle, cómo quiero que se haga cada una de las cosas que hemos dicho aquí en el Sprint Backlog, acá, ¿no? Acá. Entonces, eso yo lo describo en más detalle aquí. Para eso me sirve la historia de usuario, ¿no? Para eso me sirve. Bien. Ahora, ¿cómo voy a probar este programa? Entonces ya lo tengo que ver como una especie de programa. Ya es una descripción de programa. Una historia de usuario, en otras palabras, también es una descripción del programa, como quiero que se haga el programa. ¿Ya? Puedo colocar como prueba de aceptación, entonces, ingresar al menos 10 servicios del área veterinaria. Así, al menos 10. Puedo hacer modificaciones. Entonces digo, modificar al menos 5 servicios en diferentes datos. Entonces, lo que voy a probar aquí es de que a medida que yo voy metiendo los datos, he metido, digamos, unos 10 datos, unos 10 servicios. De esos 10 servicios voy a ir modificando algunos datos de diferentes servicios. Eso para ver si el sistema está grabando bien, si está validando bien, si está controlando bien. ¿Ya? Vamos a hacer también eliminar al menos 4, levantar, a 4 servicios. Con eso vamos a verificar que
Vamos a poner aquí adelante, eliminar o dar de baja al menos 4 servicios. Listo. Imprimir detalle de servicios y verificar con la base de datos. Entonces, fíjense que aquí estoy colocando varias cosas que yo tengo que hacer para decir que este programita ya está bien, ¿no? Entonces, voy a hacer todas estas pruebas de validación, pruebas de aceptación de funcionalidad. Para eso me sirve. Aquí en el elaborado por hay que colocar el nombre de la persona. Digamos, el nombre de la persona es Juan Pérez. Así, Juan Pérez. ¿Quién es responsable de esta historia de usuario? Vamos a irnos al José, ¿no? José y Ana. Entonces vamos a colocar aquí en la historia de usuario José. José y Ana. ¿Cuándo se ha elaborado? Digamos hoy día, 15 de julio del 2023. Es la versión 1. ¿Ya? Es así de simple. ¿Ok? Lo que nos interesa de todo esto es la parte de datos. ¿Qué datos vamos a manejar? ¿Ya? Eso es lo más importante de esta parte. Luego, las historias de usuario, estas descripciones normalmente son textuales. ¿Ya? Casi siempre se manejan textuales. Es decir, texto, puro bla bla. Pero podemos tener también, podemos hacer uso en la descripción, lo voy a anotar aquí, todo esto igual se los voy a compartir en el Classroom, ¿no? Como todo lo que estamos compartiendo, ¿ya? Entonces, en la descripción, vamos a poner la descripción. Entonces, en la descripción, normalmente se los realiza de manera textual. ¿Ya? Pero puede también usarse, por ejemplo, podemos usar flujogramas. Podemos también hacer esquemas. Podemos también hacer gráficos. Incluso se puede utilizar flujos de procesos administrativos. O sea, cualquier herramienta de tipo gráfico, ¿ya? De tipo gráfico. No necesariamente tiene que ser textual. Por ejemplo, si yo quisiera calcular los días de vacación del empleado, este es un ejemplito, puedo utilizar un flujograma así de sencillito, donde yo digo la fecha de ingreso del empleado con la fecha actual. Hago la diferencia de la fecha actual menos la fecha de ingreso para obtener los años. Obteniendo los años, voy a decir, si es mayor o igual a 1 y menor a 5, va a tener 15 días de vacación. Si no es, voy a verificar si los años de antigüedad está entre 5, es mayor o igual a 5 y menor a 10. Si es así, le voy a dar 20 días de vacación. Si no, yo voy a verificar que este año sea mayor o igual a 10. Si es mayor o igual a 10,
en días de vacación le pongo 30. Pero ¿qué pasa si es no? Si es no, entonces en días de vacación, 0. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene menos de un año. ¿Se ubican? Entonces, podemos utilizar este tipo de diagramas. Se puede utilizar. ¿Ya? Este es un ejemplito muy simple de cómo podemos utilizar un flujograma. Esto es un flujograma. Esta es una herramientita que ustedes lo han visto en Introducción a la Programación, ¿no? Hace, qué sé yo, unos 2 años tal vez que lo hayan visto, ¿no? Ok. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Podemos utilizar flujogramas, podemos usar esquemas, gráficos, flujos de procesos administrativos. Cualquier herramienta que me permita describir claramente cómo quiero que se haga ese requerimiento, ese proceso. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer otro ejemplo más. A ver, nos vamos a ir aquí. Vamos a hacer el BE008, que es el de registrar datos de los veterinarios. ¿Ya? Ese vamos a hacer. Muy bien. Entonces, en nuestra historia de usuario vamos a decir BE008, aquí, BE008, y en el título vamos a decir registrar datos de los veterinarios. Aquí. Registrar datos de los veterinarios. Su estimación de esfuerzo. Registrar datos de los veterinarios. Su estimación de esfuerzo es 3 y su prioridad es 3 también, ¿no? Ahí. 3 y su prioridad 3. ¿Dependiente de alguien? No. En este caso no. Ok. Entonces, si nos fijamos aquí en el Sprint Backlog, ¿qué cosas queremos? Vamos a poder visualizar los veterinarios, adicionar un nuevo veterinario, modificar los datos del veterinario, dar de baja al veterinario, imprimir el Cardex personal del veterinario, ¿no? Entonces, ahora, lo que a mí me toca ahora en la historia de usuario es describir en detalle eso, ¿no? Entonces podemos colocar, por ejemplo, visualizar en una grilla la lista completa de veterinarios registrados. Bien. Podemos decir ordenado por, podemos colocar por antigüedad, ¿no? El más antiguo arriba y el menos antiguo abajo. Entonces, ordenado por antigüedad. Antigüedad. De mayor a menor. Listo. Podemos decir acá, podemos que incluso aquí podemos aumentar con los datos, los puntos, por ejemplo, código de empleado, coma, nombre completo, coma, especialidad. Aquí estoy colocando
solamente los datos de la grilla. ¿Qué cosita quiero que aparezca en la grilla? ¿Ya? Entonces, ahí en la grilla vamos a querer, de repente, el código de empleado, el nombre completo del veterinario y su especialidad. ¿Qué más? Nada más. Ok. Vamos a decir, para ingresar un nuevo veterinario, coma, bien. Entonces, para ingresar un nuevo veterinario, nosotros acá vamos a tener se debe ingresar los siguientes datos. Por ejemplo, el código de empleado, o podemos decir, para nosotros va a ser su carnet de identidad. Ya, pues podemos decir código de empleado o cédula de identidad. Coma. Nombre completo. Nombre completo. ¿No? Vamos a colocar primero sus datos generales, ¿no? Su nombre completo, sexo, si es hombre, si es mujer, su fecha de nacimiento, coma, su dirección, su teléfono, Antes se hacía una diferencia entre teléfono fijo y teléfono celular, ahora se pone teléfono nomás. Ya muy poca gente tiene todavía teléfono fijo, ¿no? Ya casi nadie tiene. Entonces no tiene chiste crear un dato para teléfono fijo, porque ya muy poca gente tiene, ¿no? A ver, tenemos su fecha de nacimiento, su dirección, su teléfono, su correo electrónico, coma. Podemos registrar ahí ahora sus datos de especialidad, ¿no? Título profesional. ¿Qué título profesional tiene? Si es veterinario, si es técnico veterinario, si es técnico en tal cosa, o sea, ¿no? Título profesional. También podemos especificar su especialidad. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más quisiéramos? ¿No? Su especialidad. ¿Qué más? A ver, fecha de ingreso a la empresa. Fecha de ingreso. Su cargo, ¿no? ¿Con qué cargo está entrando a la empresa? Listo, nada más, ¿no? De repente nada más. Ahora, podría ser que el usuario nos dice, como la veterinaria es grande, también tenemos horarios. Ya. Entonces, este veterinario viene de tal hora a tal hora en la tarde y de tal hora a tal hora en la noche, estos otros veterinarios. Podríamos colocar horario, ¿no? Podríamos poner. Pero si no te dicen nada, no lo pones, ¿no? Ok. Entonces, para ingresar a un nuevo hotel se deben ingresar los siguientes datos. Bla, 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 bla. Título, presencial, fecha de ingreso, cargo. Ok. Aquí yo pregunto, de repente,
Necesito colocar cuánto va a ganar, su sueldo, su salario. Si se fijan, este es un sistema de control de mascotas. En realidad es para las mascotas. No es un sistema de planilla. Entonces, aquellos datos que no son parte del sistema, no se lo meten. No tiene sentido en este sistema meter cuánto gana. ¿Por qué? Porque no lo voy a usar nunca ese dato. Nunca. No voy a hacer ningún programa. Si ustedes se fijan aquí en el Product Backlog, en ninguna parte habla de planilla de sueldos. En ninguna parte. Ni de ingresos, ni de descuentos, de planilla de sueldos. Nada. Entonces, como no voy a... todo esto está muy relacionado a las mascotas. Entonces, no tiene sentido que yo aquí en la historia de usuario coloque cosas que no lo voy a usar. Sí me interesa saber su título, sí, su especialidad. ¿Para qué? Para que de acuerdo a eso yo diga qué cosas tiene que atender. ¿No es cierto? Bien. Ok. Se deberá poder modificar los datos del veterinario. Listo. Solo es posible, vamos a decir, solo es posible dar de baja a un veterinario. Esto para tener un registro histórico de los empleados de la clínica. Así. Ok. Entonces también nosotros habíamos visto que aquí, por eso decía aquí, ¿no? Dar de baja a veterinario. Fíjense aquí en esta partecita, dar de baja. Vamos a poder imprimir su Cardex también del veterinario. Entonces eso también vamos a decir aquí. Se deberá poder imprimir el Cardex del veterinario con todo el detalle de sus datos. Así. Ok. Entonces, fíjense que yo acá estoy colocando en todo el mayor detalle que puedo colocar, ¿no? Ahora, si hubiera algo que validar, de controlar, de verificar, digamos, algún dato de esos con alguna validación más detallada, también se puede hacer. ¿Ya? También se puede hacer. Incluso aquí yo puedo decir, este programa será accesible únicamente para el responsable del área veterinaria. ¿Qué significa eso? Que este programita de actualizar los datos solamente lo va a poder utilizar o usar el responsable del área veterinaria. No van a poder meter sus datos el resto de los veterinarios. Si hay unos 3, 4, 5 veterinarios, solamente el jefe de área.
¿Está bien? Ok. Entonces, vamos a decir aquí, pruebas de aceptación. Ingresar al menos 5, le vamos a poner. 5 veterinarios. Coma. Y le vamos a decir usar Cardex de empleados actuales e históricos. Así. ¿Qué quiero decir con eso? Que vamos a meter datos reales de los que actualmente están trabajando y de otros que ya se han ido. Entonces vamos a usar el Cardex de estos empleados para ver cómo reacciona el sistema, cómo maneja. ¿Ya? Entonces vamos a hacer las pruebas con al menos 5 veterinarios. Listo. Con eso es suficiente. Luego, modificar datos de al menos 2 veterinarios y verificar consistencia. Así. Dar de baja al menos a 2 veterinarios. Ok. Dar de baja al menos 2 veterinarios. Y le vamos a decir también que imprima, ¿no? Imprimir al menos 3 Cardex de empleados y verificar consistencia con la base de datos, ¿no? Hay que verificar que todo esté bien. ¿Qué más? Listo, nada más. Entonces, aquí en elaborado por, igual vamos a decir quién es el que nos ha dado esta información, qué usuario nos ha dado, ¿no? Digamos aquí puede ser María López. Así. Ya. ¿Quién es el que va a programar esto? Entonces, si nos fijamos aquí, lo va a hacer José. Y aquí en la fecha de elaboración, digamos hoy día 15, barra 07, barra 26. Es la versión 1, ¿no? Ok, así de simples. Entonces estamos viendo estos programitas, así bien sencillitos, para describir cómo se va a hacer ese programa, ¿ya? Vamos a hacer después, a ver, registrar. Incluso podemos hacer desde 8. 8. A ver, vamos a hacer después actualizar libreta o Cardex de mascota. ¿Ya? Ahí vamos a ver cómo se hace esto. Actualizar libreta o Cardex de mascota. Eso lo vamos a hacer. ¿Ok? Bien. Entonces, esta parte. Ahora, cuando al el programador se le da esta descripción, él debería poder, junto con esto, otra cosa.
Cuando yo hago la historia de usuario o el usuario hace la historia de usuario, no tenemos que olvidarnos que aquí tenemos que a ver, espérenme un ratito. Bien. En esta parte, cuando yo hago referencia a algún documento o a algo que ya existe dentro de la empresa, se debe adjuntar a la historia de usuario una fotocopia de ese documento. Por ejemplo, en este caso, yo podría decir adjuntar Cardex. Vamos a poner copia o copia, fotocopia, para ser más claritos. Fotocopia, adjuntar fotocopia de un Cardex de empleados actual. Entonces, en este Cardex yo voy a ver todos estos datos de acá. Código del empleado, bla, 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 hasta aquí. Entonces, yo voy a tener acá, primero, todo el detalle. Eso lo voy a tener en una fotocopia, ¿no? De un Cardex de empleado. Lo voy a tener en una fotocopia. ¿Para qué me va a servir esto? Nos sirve, sirve para el modelaje de datos, para hacer las tablas. Lo vamos a poner para definir las tablas del sistema. Así. ¿Ok? Entonces, esta descripción así bien detallada con los atributos es muy, muy importante. Porque nos va a permitir hacer el modelo de datos, ¿ya? El modelo de la base de datos, ¿ya? Ok. Vamos a hacer, luego de regresar del almuerzo, otro ejemplito, este ejemplo de acá, de actualizar, ¿cuál habíamos dicho? ¿No? Actualizar libreta o Cardex de mascotas. Ese vamos a hacer, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a dejar de compartir. ¿Sí? Y esta tarde, regresando, ahorita es las 12:10, a la 1, igual que ayer, a la 1. Nos vamos a ver a la 1 de la tarde, 1 en punto, y vamos a terminar de hacer las historias de usuario. Vamos a hacer otro ejemplito más, ¿ya? Ok, muchachos, entonces vámonos a almorzar un ratito. Vamos a colocar aquí RE 001 y en título vamos a colocar actualizar libreta o Cardex de mascotas. Control C. Control V. Su estimación de esfuerzo es 6 y su prioridad es 7. Estimación de esfuerzo 6, su prioridad 7. Bien. Ok. Vamos a hacer de cuenta entonces que nosotros tenemos que hacer un programa de actualización de las libretas o Cardex de mascotas.
Pero obviamente para esto la veterinaria ya tiene su Cardex, ya tiene las libretas, ¿no es cierto? Vamos a hacer de cuenta que esa libreta es esta. ¿Se logra ver? Vamos a ir agrandando un poquito más. Ok. Entonces, fíjense que yo tengo aquí, esta es una libreta de una veterinaria. Todas las veterinarias tienen una libreta muy parecida a esta, ¿no? Donde tenemos aquí los datos de la mascota, nombre de la mascota, fecha de nacimiento, su raza, su sexo, color de pelaje, tamaño, el número de cliente. Y debajo tenemos los datos del propietario, su dirección, el barrio, teléfono, celular, el email, ¿no? Que es lo que habíamos un poco pensado en cómo queremos que sea una libreta de veterinaria, ¿no? Y a este otro lado tenemos acá, tenemos la fecha de la atención, con qué peso estaba ese, si es una vacuna, qué número de serie tiene, si le han puesto un antiparasitario, su refuerzo, etc. Todos estos datos en esta primera etapa para este programa no nos interesa todavía. ¿Por qué? Porque estos son otros requerimientos, ¿no? De otros programas. Acá, por ejemplo, peluquería, servicio, etc., ¿no? También tiene. Entonces he buscado este ejemplito para que ustedes un poco se ubiquen cómo queremos nosotros actualizar, ¿ya? Entonces, acá en actualizar libreto Cardex de mascotas, nosotros le vamos a empezar a hacer la descripción. Bien, ¿cómo queremos que sea este programa de actualización de libretas o Cardex de mascotas? Habíamos visto también un prototipo, ¿no es cierto? No sé dónde está. A ver, vamos a ver. Creo que vimos un prototipo el día de ayer. Balsamic. Aquí. Este creo que era. Aquí está. Lo que vimos el día de ayer, ¿no es cierto? Habíamos visto de que teníamos me acordé. Esto está también en la hoja 3, aquí en la hoja 3. Aquí está. Aquí está. Entonces, lo que nosotros necesitamos en nuestro programa es describir un poco esta parte, pero sobre todo profundizar en el tema de los datos que va a manejar el programa, ¿no? Entonces, acá en nuestro programa, en nuestra descripción, vamos a decir que el programa deberá permitir buscar una mascota por su número de, a ver si volvemos a ver aquí, hay un número de cliente. Le vamos a ponerlo el mismo dato, el número de cliente. El número de cliente o por el nombre del propietario. Punto. Visualizando la salida en una grilla con los siguientes datos. Entonces, en esta grilla de acá vamos a tener el nombre de la mascota, la especie, su raza, edad. ¿Esto? Eso vamos a anotar aquí.
nombre de la mascota, coma, su especie, su raza, su edad. Listo. Ok, ya estamos colocando, entonces lo primero que queremos que haga el programa es buscar a una mascota, ya sea por su nombre o por el nombre del propietario. Segundo, al adicionar una nueva libreta o mascota, se debe registrar los siguientes datos. Entonces, un poco viendo lo que tenemos aquí en esta parte, vamos a ver de registrar esos datos, ¿no? Entonces, el nombre de la mascota, su especie, su raza, su sexo, su color, coma, su tamaño, coma, ¿qué más? El color de pelaje, ¿no? Aquí color de pelaje, su raza, sexo, color, tamaño. Y su edad. Su fecha de nacimiento. En los animalitos normalmente se les pone una fecha tentativa, ¿no? Porque es bien difícil saber exactamente qué día ha nacido. Pero más o menos le ven al animalito, al pesito o al gatito, dicen, debe tener un mes o dos semanas o 3 semanas, lo que sea. Entonces le ponen a ojos de buen cubero. Está bien. No hay que ser muy precisos en eso de la fecha de nacimiento, ¿no? De una mascota. Ok, entonces dice, al adicionar una nueva libreta o mascota se debe registrar los siguientes datos, bla, 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 bla. Eso es lo que estábamos viendo aquí en la otra pantalla, que eran los datos de la mascota. Y después nosotros necesitamos registrar al propietario. Entonces, eso también lo tenemos aquí. Entonces, yo necesito registrar al propietario. Pero puede ser que ese propietario ya exista, ¿no es cierto? Ya exista. Entonces, eso también vamos a describir aquí. Podemos hacer una indentación. Luego, se debe registrar los datos al propietario. Se debe verificar si el propietario ya existe en la base de datos, coma, asociando con el Cardex de la mascota. Si no existiera, se ingresa al programa de actualización de datos de propietario. O sea, no vamos a hacerlo en el mismo programa, en este programa de actualización de Cardex de mascota, no, sino que aquí le vamos a dar, si digamos no lo encontramos, pues nosotros podemos aquí hacer una adición. Podemos colocar un nuevo propietario. Entonces, en este nuevo propietario, le vamos a poner aquí un cachito. Vamos a buscar un icono.
A ver, ¿qué iconito puede ser aquí? Debería ser. No importa, lo dejaremos así. Entonces yo puedo tener aquí este icono que lo que me va a hacer es llamar al programa de actualización de propietarios. O sea, no va a ser este mismo programa de actualización de mascota, sino que lo voy a llamar a través de este botón a ese programa de actualización de propietarios. Una de las características que habíamos dicho de Scrum es que cada proceso debe hacer una sola cosa. Una sola cosa. O sea, si voy a actualizar el Cardex de mascota, solo es el Cardex de mascota. Si voy a hacer, no puedo meter dentro de esto de Cardex de mascota, por ejemplo, sus vacunas o sus cirugías. No, es otro programa. Cada cosa en un solo proceso, en un solo programa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a decirle aquí. Dice, si no existiera, se ingresa al programa de actualización de datos de propietario a través de una opción en el programa. ¿Ya? Listo. Entonces, cuando entremos a ese programa de actualización de propietarios, ahí diremos qué datos se va a registrar. Entonces, aquí no, solamente la parte que está relacionada a los datos de la mascota. ¿Ok? Luego, se podrá modificar o editar, si quieren, todos los datos de la mascota. Se podrá dar de baja. Ahora, puede ser de repente que ustedes han ido a esa veterinaria, le han atendido una vez, le han atendido 2 veces, unas 3 veces y después ya no han ido nunca más. De repente han llevado a otra veterinaria. O puede ser que el animalito se ha muerto. ¿No es cierto? Entonces nosotros podríamos registrar eso en nuestro sistema. Entonces se podrá dar de baja una mascota por ausencia o tiempo de ausencia por ejemplo, yo podría hacer una rutina, una funcioncita, de manera de que me controle y verifique de todos los Cardex cuándo ha sido la última vez que ha venido a la veterinaria. Si digamos es más de 2 años o 3 años, que le ponga automáticamente como una baja por ausencia. O sea, ya no ha vuelto a la clínica. O podríamos también darle de baja por defunción, porque se ha muerto el animalito, ¿no? Entonces, así también podríamos llevar un control de qué animalitos ya se han muerto o qué animalitos ya no vienen, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. ¿Qué más nosotros vamos a poder hacer en esto? Fíjense que podemos imprimir su Cardex de una mascota, o sea, la libreta, ¿no? Entonces podemos decir imprimir la libreta de la mascota con todos los datos del Cardex y de su
propietario. Así. Incluso en esta libreta, nosotros podríamos, en esta impresión podríamos dar la posibilidad de decir si se requiere se podrá imprimir los datos de vacunas, tratamientos, cirugías, etcétera. Así. Entonces podemos sacar un CARDEX con todo su detalle, tal como hemos visto, digamos, aquí, ¿no? Así con todo este detalle podemos sacar de todas las cositas que se le ha hecho al animalito. Eso también podemos sacar en este programa, ¿no? Ok. Ahora, entonces esa es la manera así de simple de poder nosotros definir, digamos, una historia de usuario. Ahora, a esta historia de usuario yo tengo que adjuntarle la libreta. Es decir, tengo que pegarlo a esta libreta, esto. De manera de que quede como constancia dentro de la historia de usuario para después ver el modelo, cómo sería el prototipo, por ejemplo, de salida, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora su prueba de aceptación? Lo mismo que los anteriores. Vamos a decir ingresar al menos 10 CARDEX de diferentes especies. Así. Modificar datos de al menos 4 CARDEX. Podemos dar de baja por ausencia o defunción. Imprimir al menos 3 CARDEX y verificar datos, consistencia de datos. Así. Ok. Entonces también, ¿quién ha elaborado eso? ¿Quién es el responsable? Bla, bla, ¿no? Es así de simple, no es complicado. Lo único que nosotros tenemos que describir en la historia de usuario es cómo queremos que sea el programita y profundizar en el tema de datos. Aquí lo que nos interesa es el tema de datos, ¿no? Estos elementos así. ¿Ya? Esto. Entonces, todos estos elementos nos va a permitir a nosotros, a posterior, hacer el modelo de datos. ¿Ya? Pues gracias a esto vamos a poder hacer también el modelo de datos. Ok. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Dale. Perdón, Inge, ¿podrías repetir o comentar en qué punto se hace estas historias de usuario? Ya, muy buena pregunta. Las historias de usuario se las realiza junto con el Sprint Backlog. O sea, los dos van juntos, ¿ya? Cuando nosotros estamos elaborando el Sprint Backlog, esto
esta parte, nosotros tenemos que tener una idea del proceso que quiere el usuario. Entonces, al usuario yo le voy a preguntar, ¿qué quieres que actualicemos? ¿Cómo quieres que sea la actualización de tu Cardex de mascotas? Teóricamente, en los libros dice que el usuario es el que tiene que hacer la historia de usuario solito. Solito. Él debería hacer la historia de usuario solito y pasarles esa historia de usuario a ustedes, a los desarrolladores. Pero en la vida real eso nunca pasa. Nunca pasa. Nosotros tenemos que ir a entrevistarle al usuario. Entonces, cuando yo le entrevisto al usuario, él me va a mostrar, por ejemplo, me va a mostrar el Cardex. Nosotros queremos actualizar estos datos, bla, 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 bla. Y ahí me va a describir el usuario cómo se hace esa actualización. Entonces, en función a eso, yo defino qué tareas voy a hacer. Para hacer esas tareas me puedo ayudar utilizando los prototipos. ¿Ya? Entonces, me ayudo con eso. Entonces, todo este elemento de la definición del Sprint Backlog siempre está relacionado con las historias de usuario que nosotros vamos a obtener de entrevistar al usuario. ¿Ya? Entonces, van juntos. Ahora, a ver, déjenme un segundito aquí. Vamos a ver esto. Mm, 24. A ver, ¿en qué momento, lo que preguntaban, ¿no? ¿En qué momento nosotros vamos a hacer eso de las historias de usuario junto con el Sprint Backlog? No nos olvidemos que aquí en el Sprint Planning, aquí es donde nosotros hacemos obtenemos el Sprint Backlog. Entonces, parte de lo que va a ser la entrada a este proceso, a esta reunión, es justamente las historias de usuario. ¿Ya? Entonces, acá nosotros es donde vamos a tener, como parte del Sprint Planning, aquí nosotros vamos a tener las historias de usuario. ¿Ya? Así, las historias de usuario. Entonces, en cada iteración, para cada sprint, yo voy a necesitar las historias de usuario. Y estas historias de usuario me van a servir como entrada, como insumo para el desarrollo de ese sprint. ¿Ya? Ahora, junto con estas historias de usuario, yo tengo que tener la documentación de respaldo. En este caso, los formularios, este formulario. ¿Ya? Entonces, un poco esa es la idea, de que terminamos de definir el Product Backlog. Para entrar a la iteración, yo necesito el Sprint Planning. Y para hacer eso, yo necesito las historias de usuario. Las historias de usuario junto con el Sprint Backlog son los elementos de entrada para el desarrollo del sprint. ¿Ya? Ahora, aquí, cuando nosotros hacemos la primera iteración, aquí hay un hueco, aquí hay un espacio. A ver, vamos a ver. Aquí hay un espacio, esta parte, que es un tiempito, que es un tiempo en el que después de que hemos hecho la planificación, el Product Backlog, hay un tiempito, que normalmente es de una semana, para entrar a el Sprint Planning. ¿Por qué? Porque en esa semana vamos a elaborar las historias de usuario.
¿Ya? Entonces, eso es para la primera iteración. Pero ¿qué pasa con las otras iteraciones? Cuando nosotros ya terminamos de programar, cuando ya hemos terminado de programar el primer sprint, vamos a revisar el sprint, vamos a hacer un sprint review y después vamos a hacer un sprint retrospectivo. En este sprint retrospectivo hemos dicho que en esta reunión solamente participa el Scrum Master y el equipo, el team. No está trabajando el Product Owner, pero en este periodo de tiempo, desde aquí hasta aquí, para hacer el sprint planning del siguiente sprint, empezamos a hacer también las historias de usuario de el siguiente sprint. Entonces, en este periodo, el usuario tiene que estar elaborando las historias de usuario junto con nosotros, obviamente. Y así, en cada iteración es este ciclo. Terminamos una sprint, para entrar al siguiente sprint, tenemos que tener las historias de usuario del siguiente sprint. ¿Ya? Pero en el primer sprint, como no hay esto, en el primer sprint, en este espacio de aquí es donde se elaboran las historias de usuario para el primer sprint. ¿Está claro? ¿Está bien? Sí, Inge, más bien, gracias. Otra duda, Inge. Sí. Para el tema de las interfaces gráficas y esos detalles de diseño, digamos, igual sería esa recopilación en este punto de las historias de usuario, o se omite todavía. ¿Qué parte de los prototipos? Claro, los prototipos se va a ir mostrando junto con los usuarios, ¿no? Con los clientes. Ajá, sí. Entonces ya se tiene una visión general de cómo va a ser más o menos el programa, ¿no? Lo que estamos desarrollando. Sí. Pero no te olvides que en el desarrollo del sprint aquí hay reuniones diarias, ¿no? Aquí hay unas reuniones diarias. En estas reuniones diarias tiene que participar el equipo con el Scrum Master. Y también para cada desarrollo de cada uno de los requerimientos, vamos a necesitar la participación del usuario. Entonces, si digamos yo aquí tengo que hacer un programa, tengo que hacer su prototipo de ese programa. Entonces, ese prototipo le voy a mostrar al usuario. Entonces, en todo este proceso hay una secuencia bien clara, ¿no? Con la historia de usuario se hacen los prototipos. Con la historia de usuario se hacen los prototipos. Una vez que yo tengo los prototipos, se hace el modelo de datos. Porque en función a los prototipos, yo sé qué atributos y qué tablas vamos a tener. Entonces, aquí yo voy a tener un modelo de datos. Y después del modelo de datos, yo empiezo a programar. Entonces, aquí yo voy a tener programación. Todo esto que estoy escribiendo lo estoy haciendo con mouse, así que ya verán que mi letra es una maravilla. Estoy haciendo la programación y también voy a hacer las pruebas. Entonces, voy a probar aquí. Las pruebas. Entonces, cada uno de los requerimientos que yo me he asignado aquí, cada uno de estos requerimientos que yo me he asignado, toditos estos requerimientos, en cada uno de estos requerimientos estas personas, José, Ana, Luis, etcétera, tienen que hacer esto: su prototipo, su modelo de datos, su programación y sus pruebas. Entonces, esta parte de los prototipos es lo que preguntabas. Para hacer los prototipos yo tengo que ir donde el usuario. Tengo que mostrarle al usuario. ¿Está bien? Sí, se ha entendido. Gracias, Inge. Muy bien. Ok, muchachos. Entonces, esa es la manera, ¿no?, de ir definiendo aquí
en la historia de usuario va a ser una descripción, tenemos que hacer los mockups, o sea, los prototipos, tenemos que tener los formularios, o sea, no hay nada que nosotros nos inventemos, no hay que inventarse nada, todo tenemos que obtener de algún lado, porque lo que ustedes se inventen, el usuario no lo va a usar. O sea, las cosas que el usuario necesita, eso les va a pedir. Cuando uno se inventa cositas, el usuario no lo usa. Es en vano. ¿Ya? Ok. Entonces, todo esto que hemos hecho hoy día, yo lo voy a compartir ya nomás en el Classroom. ¿Ya? Ahora, lo que yo quisiera es que, bueno, yo podría seguir avanzando materia, pero ahorita no. A mí me gustaría que ustedes hagan ejercicios. Aquí yo tengo este Product Backlog. Digamos, entre 2 o 3 compañeros, ustedes reúnanse. No es necesario que se reúnan en presencia, ¿no ve? Pueden hacerlo virtualmente también. Entonces digan, a ver, vamos a hacer todo del Sprint 3. Ya. Entonces cada uno dice, nos daremos 1 hora para definir todas las tareas de este sprint. Y se dan todas las 1 hora entre los 3. Y después de 1 hora se van mostrando entre ustedes para ver si han hecho bien o si hay algo que se han olvidado o hay algo que podría mejorar. Ahora, si pueden hacer con un mockup más macanudo, ¿ya? La idea es de que ustedes con esto hagan un sprint backlog, así como hemos hecho aquí. Así. ¿Ok? Es difícil estudiar esta materia. Yo siempre les he dicho a los que han sido ya mis alumnos, siempre les digo, es difícil estudiar esta materia solito. ¿Por qué? Porque no sabes si está bien o está mal. No hay nada que te diga que está perfecto. En cambio, cuando estudias entre 2 o entre 3, siempre uno va a tener una idea, el otro va a complementar la idea, el otro de repente va a complementar otra cosa. Y después que terminen de hacer el Sprint Backlog, definan su historia de usuario. Entonces, ustedes dicen, ya hemos hecho sus tareas. A ver, haremos ahora su historia de usuario. Y cada uno hace su descripción de historia de usuario y se vuelven a mostrar. Se vuelven a mostrar, dicen, a ver, yo he hecho así, 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 así. Y el otro les va, no, a mí me faltaba esta parte. O yo he puesto esto y de repente los otros dicen, está bien, es buena idea. O sea, se van a ayudar complementando, apoyándose entre ustedes. Pero si lo hacen solitos, ¿quién te va a decir si está bien o está mal o le falta algo? Es bien difícil. Bien difícil, ¿no? Y créanme que esto no hay en Google. No hay inteligencia artificial, no hay. Gracias a Dios no hay. Así que practiquen, ¿ya? Aquí tienen un ejemplo. Yo se los voy a poner otro ejercicio más completito para que ustedes practiquen. Lo que aquí me interesa es que practiquen. No me interesa mucho avanzar materia, porque aquí de repente me pueden decir, no, está cortando la materia muy rápido. No, yo puedo darles, ahorita puedo entrar aquí a esto y seguir avanzando como estábamos haciendo. Seguir bla, 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 bla. Pero no se trata de eso, ¿no es cierto? La cosa es que ustedes practiquen, porque lo esencial de una metodología es esta parte. Después de esto ya vamos a entrar a otro tema el día de mañana, que ya es muy diferente, que es otra cosa que les voy a decir que vamos a avanzar el día de mañana. Hasta ahora hemos visto solamente, hasta aquí, el capítulo 3. Hemos terminado el capítulo 3 con las historias de usuario. Mañana vamos a complementar lo que son las historias técnicas, que no es nada del otro mundo. Pero después ya vamos a entrar al capítulo 4, que son las herramientas en Scrum. ¿Ya? Y con esto de las herramientas prácticamente terminaría la parte que a mí me corresponde. Y después ya van a entrar con la licenciada Carla Salazar
a lo que es el desarrollo del sprint. ¿Ya? Pero, como les digo, tienen que practicar. Tienen que practicar. O sea, normalmente esto en clase, haciendo en clase en pizarra, se tarda haciendo esto. O sea, dibujando los prototipos, explicando, o sea, se toma tiempo hacer eso. ¿No? Ok, entonces practiquen, ya tienen los ejemplos. Esto que hemos hecho ahora lo voy a poner también. Y todo lo que estamos hablando lo voy a poner, lo voy a compartir, incluso esto del formulario, todo lo que estamos viendo lo voy a compartir. No, para mí no hay nada que sea secretito o que sea misterio. ¿Ya? Ok, muchachos, ¿alguna pregunta más? No, ya no voy a darles porque estamos compartiendo la materia con la licenciada Carla Salazar. Entonces, la licenciada Carla Salazar va a dar la otra mitad de la materia, ¿no? Entonces, como somos dos grupos, en informática y en sistemas, en realidad somos tres grupos, ¿no? Uno es del licenciado Flores, otro es de Carla Salazar y otro es el mío. Entonces nos han pedido de que, bueno, la verdad que hay que decirlo, medio obligados a que demos compartido. Ya, entonces un poco esa es la idea. Así, muchachos. Entonces practiquen, yo se los voy a poner. Gracias, pero bueno. Son cosas que definen también en la facultad, ¿no? En la carrera y qué sé yo. ¿Ya? Ok, muchachos. Entonces vamos a quedar acá y el día de mañana vamos a continuar con el otro capítulo que sería para jueves y viernes. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, nos vemos mañana y enseguida yo se los comparto todo lo que hemos hecho hoy día para que lo tengan como ejemplo y empiecen a practicar. Ok, nos vemos mañana, muchachos. Hasta mañana, muchas gracias.